Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana tenemos la parashá Vayeirá, algo así como se le apareció, o vio, algo así, ¿no? En todo caso, se refiere a que Hakadosh Baruj Hu se le apareció a Abraham Avinu. En esta parashá tenemos varios tópicos que trata. Es una parashá bastante, narra muchos eventos, muchos acontecimientos, muchos sucesos. Todos son importantes, pero como ya hemos dicho en el blog Dios como Amor, en el comentario de esta semana sobre Vayeirá precisamente, el más importante de ellos fue la Akedah, y de eso nos vamos a referir más adelante. Vamos ahora a hacer un repaso sobre, como ya dijimos, los episodios, los tópicos, los asuntos que trata esta parashá. Básicamente las visitas a Hashem, después que Abraham vino a hacer la circuncisión, según se hace la circuncisión como nos cuenta el Midrash, la aparición de tres ángeles mensajeros del Eterno, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y antes de la destrucción, esa famosa negociación, por decirlo así, entre Abraham Avinu y Hakadosh Baruj Hu. Posteriormente, el episodio del nacimiento de Moab y Amón, los hijos que tuvo Lot con sus hijas después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El incidente con Abimelech, ya hablaremos de eso posteriormente. El nacimiento de Yitzhak y su separación de Ismael. Y finalmente la Akedah. Vamos a tratar de ver cuánto abarcamos en los primeros temas, y a partir de allí estamos controlando un poco el tiempo ahora, y vemos cómo dividimos estos comentarios en video sobre Vayeirá. Empecemos entonces con la visita de Hashem. Nuestros sabios destacan muchos aspectos de esta visita. Hay debates. Nos dicen que era un ángel, otros dicen que era, como lo implica la Torá de alguna manera, el propio Hakadosh Baruj Hu. Lo interesante es lo que ocurre con esta visita, lo que nos enseña, lo que aprendemos de la Torá. Nosotros no leemos la narración, ya lo hemos dicho antes, simplemente para saber que pasaron cosas en nuestra historia judía, como lo narra la Torá, sino el significado de esas cosas. Normalmente es lo que no nos enseñan cuando estamos en la escuela. O sea, nos cuentan los episodios históricos, pero no cuentan lo que significaron, básicamente. O sea, ¿qué había detrás de eso? Lo mismo pasa con nuestra historia. O sea, tenemos conocimiento de nuestra historia, muchos conocemos la historia del pueblo judío, pero la idea es aprender el significado de esa historia. Por eso tenemos la situación que tenemos en este país, ¿no? O sea, aparentemente los habitantes que estamos en él, la gran mayoría, o sea, especialmente la mayoría que vota, que elige un gobierno, diera la impresión de que no tienen idea qué han significado todos estos episodios. Inclusive hasta hace poco, hablando de 60, 65 años. Un holocausto en el que fueron sacrificadas más de 6 millones de personas. Y todavía como que no tenemos claro eso, en serio. Digo que no lo tenemos claro porque si lo tuviésemos claro, no estaríamos en la situación en que estamos en este país. Conviviendo con el enemigo, estamos rodeados de enemigos por todos lados. Y aún así, una gran parte del país que desconoce esta historia está tomando las decisiones más inconvenientes, menos prácticas y menos obvias, menos lógicas ante la situación. Pero no vamos a hablar de eso, porque normalmente terminamos frustrados cada vez que hablamos de ese asunto. Entonces, ¿qué significa la visita de Hakadosh Baruj Hu a Moshe? Nuestros sabios destacan en el Talmud un aspecto esencial que nos está enseñando Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu visita a los enfermos.
viste a los desnudos. O sea, el capítulo de vestir a los desnudos lo vimos con Adán y Eva, ya dijimos. Están desnudos, él, Akadosh Baruj Hu, les confecciona, por decirlo así, vestidos de pieles, los viste. En el caso de Abraham vino en convalecencia después de una circuncisión hecha a mano y sin anestesia, él viene a visitarla. Posteriormente pasa con, ya lo veremos la semana próxima, con la muerte de Sara. Akadosh Baruj Hu consuela a Yitzhak Avinu. Lo consuela, lo bendice. Entonces hay que confortar a las personas que están de luto, los dolientes. Y Akadosh Baruj Hu nos entierra. Recordemos que él enterró a Aarón HaKohen y a Moshe Rabbeinu, entre otras grandes compasiones que el Creador tiene hacia nosotros e indudablemente hacia toda su creación. Entonces en esta visita hay un diálogo, ¿no? Pasan ciertas cosas que no vamos a entrar en detalle. Lo que queremos destacar es eso, que es lo que interesa en este momento. Y otro episodio muy épico también que tenemos que aprender de nuestro padre Abraham. Me han dicho que llegan tres mensajeros en medio de esta visita a Akadosh Baruj Hu. Entonces, algunos de nuestros exégetas se hacen la pregunta, ¿no? Uno tiene la presencia divina en casa. Vienen tres personas a tocar la puerta o que van pasando por ahí. Ellos se preguntan, ¿es posible que uno se levante y le diga a Akadosh Baruj Hu, da un permiso que hay tres tipos que están pasando por este desierto, hace mucho calor hoy, seguramente necesitan agua, seguramente necesitan refrescarse? Da un permiso, yo voy a atenderlos. Entonces, ¿cuántos de nosotros haríamos eso? Repetimos, Akadosh Baruj Hu está con nosotros de visita. Nosotros vamos a estar pendientes de quién está afuera porque está lloviendo, porque hace mucho calor, etc. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí. O sea, yo no cambiaría a nadie, cambiaría la presencia de Akadosh Baruj Hu por nada ni por nadie. ¿En serio? No nos hagamos tontos. Una vez que estemos ante la presencia divina, nos olvidamos de todo lo que pasa alrededor. Sin embargo, Abraham vino, nos enseña que es tan importante honrar la presencia de Akadosh Baruj Hu como amar al prójimo. Entonces básicamente lo que le está diciendo a Akadosh Baruj Hu no es que yo te quiera faltar el respeto, sino que yo quiero hacer lo que tú me has dicho a mí que yo tengo que hacer. Y más aún, en tu presencia. Tú eres mi maestro que me dice, te tienes que comportar de esta manera, sé generoso como yo soy contigo y como yo soy con mi creación. Él tiene el maestro ante él, ve la oportunidad de probar, de poner en práctica lo que el maestro le enseñó. Y va y lo cumple. Y el maestro está, obviamente, muy complacido que su estudiante cumpla sus preceptos y sus enseñanzas. Y muy especialmente ante él que está presente. Eso es el significado. Entonces, la lección acá es que tenemos que anteponer lo que Akadosh Baruj Hu nos dice que seamos ante nuestros deseos, ante nuestra propia satisfacción personal, incluyendo estar ante la presencia del propio Creador. Una gran lección que aprendemos de esto, muy importante. Obviamente Akadosh Baruj Hu le dice, Bebakashá, adelante, Kalima, y reciba estos tres mensajeros. Hemos dicho que básicamente los tres mensajeros tienen tres funciones. Una,
anunciar el futuro, no tan cercano, futuro cercano, nacimiento de Yitzhak. Un episodio pintoresco que narra el Midrash con Sara y Menú y Abraham Avinu, que Sara decidió tan vieja y mi esposo tan viejo y nosotros vamos a tener hijos ahora. Pero bueno, no entremos en esos detalles porque nos vamos a extender. Uno que viene a anunciar el nacimiento de Isaac y a su vez a confortar a Abraham Avinu, que es el arcángel Rafael, por eso Rafael es el médico, ¿no? El curador de Hashem o la manifestación del poder curador de Hashem en nuestra conciencia. Eso es lo que representan de alguna manera los ángeles. El otro que viene a rescatar a Lot y su familia, y un tercero que viene a destruir Sodoma y Gomorra. Más o menos como el Midrash nos plantea estos tres mensajeros que Abraham Avinu no los reconoce, simplemente reconoce que son tres personas que van atravesando por el desierto en la canícula de mediodía, en medio de un calor insoportable, como lo narra la Torá, a practicar, a expresar, a realizar su generosidad. Los atiende, les da de comer, los refresca, y ellos comen de la mesa de Abraham Avinu. Bien, entonces, de ahí saltamos, como ya dijimos, a la destrucción de Sodoma y Gomorra. La Torá nos cuenta que Hakadosh Baruj Hu le comenta a los ángeles: Abraham Avinu es mi amigo, es mi socio, mi nuevo socio en el mundo material. ¿Le ocultaré yo mis planes? Es interesante cuando José dice: bueno, ¿y desde cuándo Hakadosh Baruj Hu tiene que pedirle permiso a los ángeles para consultar qué decisión toma o qué decisión no toma? Y si él tiene que consultarle algo a Abraham. Hay dos lecciones que hay de ahí, muy importantes. Una es que una vez que nosotros estamos en contacto, tenemos un nexo irrompible, un nexo permanente con Hakadosh Baruj Hu, sus decisiones y las nuestras básicamente están en la misma órbita, están en la misma unidad. Nada nos separa de eso. Cuando él habla en plural, está hablando de esa unidad que él abarca, que él integra. Tenemos que ponerle atención quiénes están dentro de esa unidad: ángeles y Abraham Avinu. En otras palabras, ahí no hay nada que contradiga o que desarmonice o que antagonice con la voluntad de Hakadosh Baruj Hu, para nada. Entonces, un término que los romanos acuñaron con un término que se llama pluralis majestatis, que quiere decir algo así como que los reyes hablan en plural. Los reyes dicen nosotros. Nunca hablan, no dicen yo. Entonces dicen que eso que acuñaron los romanos en latín, lo tomaron de la Torá. Dice: el Dios de los hebreos habla en plural. Es un rey. Y nosotros, si queremos ser los pequeños dioses en nuestros propios dominios, también hablamos en plural. Bien, eso es una anécdota. Viene el famoso diálogo entre Abraham Avinu y Hakadosh Baruj Hu, cuando Hakadosh Baruj Hu le dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Estos tipos están muertos ante mis ojos, dice Hakadosh Baruj Hu, como ocurrió con la generación del diluvio. Y el clamor de la tierra ha llegado a mí. O sea, la tierra estaba
básicamente, ¿cómo diríamos? Estaba demasiado afectada con el comportamiento de esta gente. Es decir, que el clamor de la tierra llegó a Haggadot Baruj Hu. Me das cuenta que eran las víctimas de estos tipos, de los sodomitas y los de Gomorra. Entonces el clamor llegó a oídos de Haggadot Baruj Hu. Y Haggadot Baruj Hu hay que hacer algo. Yo no soy de oídos sordos ante el dolor. Algo que vemos que otro atributo de compasión, de misericordia, de bondad del Creador hacia su creación. Entonces nuestros exégetas explican, bueno, ¿cuál es la razón por la cual Abraham vino a sabiendas de lo degenerados que estaban estos habitantes de Sodoma y Gomorra, a cuenta de que él viene a debatir con Haggadot Baruj Hu la decisión de Haggadot Baruj Hu de destruir Sodoma y Gomorra? La respuesta es muy simple. Lot tiene un sobrino, su sobrino. Ya hemos hablado que Abraham vino, lo liberó de este rey que formaba parte de 5 reinados, que hubo una guerra entre 4 reinados y 5 reinados. Lo mencionamos en la parasha anterior de Ecleja. Y es su familia, básicamente su única familia, la esposa y Lot, que era su sobrino. Entonces él no le quiere decir a Haggadot Baruj Hu directamente, ahí está mi sobrino, no destruyas Sodoma y Gomorra porque mi sobrino está ahí y se va a morir, yo no quiero que se muera, es mi familia. Sino que Abraham Avinu empieza a negociar con Haggadot Baruj Hu algo así como los límites de la paciencia de Haggadot Baruj Hu. Entonces si hay 50 justos, si hay 40, si hay 30, ya conocemos el episodio. Pero lo que aprendemos de esto es que cuando Haggadot Baruj Hu le dice, bueno, un mínimo de 10, yo no destruyo la ciudad. Entonces nuestros sabios en el Talmud explican que el quórum, o sea, el mínimo de personas que necesitamos para hacer una asamblea destinada a rezar, comunicarnos con Haggadot Baruj Hu a través de la tefilá, el rezo, son 10, me llaman minyan. Entonces, si no hay un minyan, no hay nada, básicamente. O sea, si uno llega a una ciudad, a un pueblo, y no hay 10, es como si no hubiera nada. Eso no quiere decir que individualmente no podamos rezar. Claro que podemos rezar individualmente, lo hacemos individualmente, muchas veces que nos toca hacerlo. Pero la idea, esto es muy importante. Mucha gente dice, no, yo prefiero rezar solo. Yo rezo mis 3 veces al día, pero solo. No hay ningún problema con eso. El Talmud no dice que hay un problema con eso. Lo que debemos tener en consideración es que no debemos hacer del rezo algo egoísta. O sea, yo lo hago para mí, por mí, y a mí no me interesa compartir mi rezo con nadie, ni el espacio, ni el lugar. Porque la idea que hay en el judaísmo es colectividad, no individualismo. Muy importante esto. Muy importante. O sea, todo lo que nosotros aprendemos tenemos que compartirlo como lo estamos haciendo aquí ahora. O sea, ¿de qué me sirve a mí que yo sepa todas las cosas que supuestamente sé o he aprendido? O algo que he visto que no he leído en ninguna otra parte o que no se comenta mucho. Digo, tengo mi verdad. Si no la comparto. Además, de hecho, ya no es verdad. La única manera de que la verdad funcione es que repercuta en los demás. Esa es la verdad. Es que sea tangible. Dice, sí, pero es tangible para mí. Dice, es posible que sea tangible para ti.
Pero para hacerlo tiene que ser tangible para todo el mundo. Eso es muy importante. Por eso el judaísmo es como es. Es universal. O sea, abarca todos los ámbitos de la existencia. O sea, nuestros sabios sacaron la conclusión en la Torah, con todo lo que nos enseña la Torah, a ser solidarios. Si hay que ser solidarios, no podemos estar solos. Tenemos que estar en comunidad. Tenemos que compartir nuestro conocimiento con los demás, nuestro bienestar, nuestra libertad, nuestra expansión, nuestra alegría, nuestro crecimiento, para que sea alegría, para que sea crecimiento y para que sea expansión. Esto es muy importante, amigos y amigas. No sean egoístas en su relación con Hakadosh Baruj Hu. O sea, hay que serlo de alguna manera, sí, en el sentido de poner un empeño, de ponerle todo lo que uno quiere, porque uno se beneficia individualmente con ello, sí. Pero no permitamos que esa concentración, que esa centralización de nuestra relación con Hakadosh Baruj Hu quede únicamente en nosotros. Tiene que proyectarse. Entonces, si nuestros sabios dicen, bueno, creced y multiplicaos, ama a tu prójimo, protege al huérfano y ayuda, ama al extranjero. Tiene que ver con comunidad. En ninguna parte de la Torah dice, esto es para ti solo. No. Ninguna parte. O sea, en ese sentido, el judaísmo es opuesto a muchas religiones, sectas y creencias, especialmente orientales, que pregonan la liberación individual. Los tipos que se ponen a meditar en una cueva, en una montaña o en un ashram, como se dice, una comunidad, y están todo el día meditando individualmente. Que ellos consideran que si lo hacen ya están poniendo su granito de arena para que haya luz en el mundo. Eso en el judaísmo no funciona. Sí, pero yo estoy atrayendo luz cuando yo medito. Probablemente sí, pero para ti nada más. La única manera que tú transmites luz es relacionándote con los demás. La única manera, no hay otra. O sea, como dice el proverbio, ¿no? Que los buenos deseos no son razones, sino los hechos son las verdaderas razones, ¿no? O sea, una cosa es uno tener un buen deseo y otra cosa es realizarlo. Entonces, básicamente estos tipos están en un viaje de ego, típicamente. Están en su cuento. Pero que no nos vengan con el cuento ese de que, no, es que yo estoy atrayendo luz con mi meditación y tal, y la luz está expandiéndose a través de mí, y la luz está haciendo el trabajo ella sola. Puede ser, pero el judaísmo no lo hace. O sea, puede ser dentro de esa creencia, si ellos tienen esa creencia y están convencidos de ello, nosotros no vamos a debatir eso. Lo que sí vamos a considerar y a ponderar es si realmente eso que ellos dicen está ocurriendo. Se ve. Dice, bueno, ustedes han estado meditando por tanto tiempo. ¿Esto está mejorando de alguna manera? La idea más bien es preguntarse, cuando hay un terremoto, un tsunami en Japón y un terremoto en Turquía, ¿quiénes salen a ayudar? ¿Quiénes salen a consolar, ayudar y hacer sentir bien a los damnificados? Esa es la manera como el judaísmo entiende la luz, la iluminación. Y no hay otra manera. O sea, si ustedes son muy estudiosos de la Torah y aprenden cada día más y se sienten muy bien, bien por ustedes, pero
Recuerden que es importante salir de Bet Midrash y cumplir los mitzvot. O sea, hay que entender bien esto, y es bueno que nos refiramos a esto ahora porque algún día nos íbamos a referir a esto. Sí, el Talmud dice que el estudio de la Torah es equivalente a todos los mitzvot. Sí, claro que sí. Y que sí, cuando estudiamos Torah estamos trayendo paz al mundo y estamos trayendo luz al mundo. Sí, cierto. Pero en algún momento vamos a tener que salir de saber, mira, no podemos dormir ahí. Tenemos una casa que atender, tenemos hijos que criar. Y en ese contexto de la casa, en ese contexto de la comunidad, cuando salimos a comprar para alimentarnos, porque no va a llegar la comida caminando a la casa, hay una interacción. Ahí es donde aplicamos lo que hemos aprendido en la Torah. O sea, que no nos hagamos tontos, nosotros sabemos exactamente lo que quiere decir esto. Entonces nos dicen, no, es que me conviene este lado a mí, este no. Es un autoengaño, porque nosotros sabemos que en el momento en que salimos tenemos que enfrentarnos con el mundo material. Y es ahí donde vamos a probar si hemos aprendido Torah. ¿En serio? Y no es fácil. Dice, yo creí que había aprendido bastante, pero me peleé con el tipo de correo porque me salió con 4 bobadas. Y me enojé. No es fácil. Entonces, como dice por ahí, práctica. Hay que estar practicando. Practicando no es repetir la lección hasta memorizarla. Practicarlo es tenerlo claro en la experiencia. ¿Ok? Bien, entonces sigamos. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, ya dijimos que el ángel exterminador llega a destruir a Sodoma y salva. Y el otro ángel salva. O sea, como ya dijimos, un ángel que destruye, un ángel que anuncia y un mensajero. El mensajero rescata a Lot y su familia. Vemos en el capítulo de que la esposa de Lot se volteó a ver qué era lo que estaba pasando, que hay otra lección ahí. Esa es la manera como la mayoría de nuestros exégetas sabios interpretan el asunto. O sea, sí pudo haberse convertido en estatua de sal, ¿por qué no? No vamos a negar eso. Ya dijimos que la Torah literalmente tiene tanto valor como en el sentido simbólico que tiene, que es uno de los principios que nosotros nos enseñan de cómo entender la Torah. Pero también tenemos que entender en un sentido profundo qué es voltear al pasado, qué es ver lo que dejamos atrás que no era bueno. Nosotros generalmente cuando nos volteamos atrás, no es para saber qué está pasando atrás. Nosotros sabemos qué pasó porque de allá venimos. Cuando nos volteamos es porque realmente queremos estar ahí. Eso es lo que significa. O sea, ese cuento de que quiero voltearme a ver qué pasó. Tú sabes qué está pasando. Tú sales de ahí, sabes que hay candela física lo que está cayendo. Fuego y azufre. Tú ves que está cayendo. Sales en medio de él. Huele a eso. Entonces quieres voltearte a ver. Tú lo que estás echando de menos lo que dejaste atrás, por eso quieres volver. Mira en qué quedó lo que a mí me gustaba. Sí, está bien, devuélvete. Tienes libre albedrío. Akadosh Baruj Hu es una cosa que hemos estado enfatizando en el blog constantemente. Akadosh Baruj Hu nos hizo con libre albedrío luego el mal y todas las transgresiones y todo lo incorrecto. Está ahí como referencia, no como opción. Solo tiene lo bueno y lo malo. Entonces, ¿por qué hay dos cosas? Para que tengamos libre albedrío. Esa es la razón por la que existen mal. Pero el man nos los ha presentado a Akadosh Baruj Hu como una referencia, ¿no? Es decir, esta es la opción, escoge esta también si quieres. No. Por ninguna parte dice eso. Al contrario, no te metas con esto. No estás preparado para esto. Esta ilusión es demasiado grande para ti. No en vano decimos
en el preámbulo del Amida en Arbit, en el rezo de la noche, porque Hashem ha salvado a Jacob de una fuerza, de un poder más fuerte que él. Baruch atah Hashem Gal Israel, que redimió a Israel, pasado, que liberó a Jacob de un poder más fuerte que él. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay cosas que son más fuertes que nosotras y que el único que nos puede salvar de esa vaina es Akadosh Baruj Hu. Aprendamos de eso. Entonces mejor no nos metamos en rollos que pueden más que nosotros. Ojo, hay gente que juega a deprimirse, que juega el control, que juega la envidia, que juega la lujuria, que juega a la indiferencia. Pueden quedar atrapados en eso. Nos pasa, hemos estado ahí, todos hemos estado ahí en algún momento. Tenemos que aprender que las cosas malas son referencias, no opciones. La única opción que hay, y es un mandamiento, una misbah de Akadosh Baruj Hu, es escoge las bendiciones, cogerás la vida. ¿Qué es la bendición? Es amor. Amor es lo que se contrapone, es lo opuesto a la ilusión, es opuesto a los deseos materialistas de las emociones bajas representadas por el ego o instigadas por el ego mal manejado, mal conducido. En ese sentido, amor es lo que nos libera. Entonces la bendición es amor, es lo que nos sustenta. De eso es lo que vivimos. Bien, entonces la esposa de Lot se vuelve estatua de sal, queda básicamente solo con sus dos hijas. Vale la pena mencionar un midrash muy interesante. ¿Cómo fue que encontraron vino estas mujeres para emborrachar al padre? Imagínense ustedes que destruyen toda una ciudad con sus habitantes, todo lo que hay ahí. De repente, este hombre con sus dos hijas sube a una montaña y en la montaña hay alcohol, hay vino. El Midrash explica: Sodoma era un país tan rico, por eso Lot se fue para allá. Lot no se fue para allá porque eran degenerados, se fue para allá porque era una tierra muy rica. Hay que concederle ese beneficio de la duda, o por lo menos esa opción para él. Era tan fértil que no tenían dónde almacenar la comida, literalmente. No tenían. No había espacio de la abundancia que había en Sodoma. Increíble. Y era la gente más egoísta, más cruel y más degenerada que ha habido. Entonces nuestros sabios hacen una reflexión. Bueno, entre más, o sea, ¿hay alguna conexión entre abundancia y degeneramiento? Muy interesante. La mayoría de los imperios han caído a pesar de su abundancia. Roma, Grecia, muchos. O sea, algo así como que la referencia es que entre más tienes tú, más existe la posibilidad de que seas mala persona. Eso básicamente lo que estamos analizando nuestros sabios a partir de este asunto, ¿no?, de Sodoma. Entonces, esta gente debió haber sido todo lo contrario. O sea, entre más plata tenían, entre más riqueza tenían y más abundancia tenían, era para que fueran más buenas personas, mejores personas. Pero era todo lo contrario. Entonces nuestros sabios concluyen: es mejor no tener la tentación de, al llegar a tener tanto, ser cruel. Eso nos enseña. Muy interesante. Entonces, almacenaban el alcohol en cuevas fuera de la ciudad, en las montañas.
era fresco ahí. Se conservaba mejor el vino con la temperatura y la humedad. Pues por eso fue que encontraron el vino, con el que emborracharon a su padre, y cada una tuvo 2 hijos. Uno que llamaron Moab, el pueblo, los moabitas vienen de ahí, y Amón, los amonitas, que eran enemigos de Israel, entre otras cosas. Es interesante que estos descendientes de Lot, que era sobrino de Abraham, acabaran siendo enemigos nuestros. Interesante. Eso es que tenemos que pensarlo mucho. Queremos llegar a este asunto de Moab y Amón y del incesto que tuvo Lot con sus 2 hijas. Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué pasó eso? O sea, si Lot no era un tipo justo, o sea, él sí guardaba ciertas tradiciones, ciertos misbot y eso, pero el hecho de que viviera en medio de tanta crueldad ya no hacía parte del problema. O sea, uno no puede convivir con gente tan cruel y tan degenerada y considerarse que uno no lo es. ¿En serio? O sea, dejémonos de vainas, porque esto no funciona de esta manera. O sea, uno no puede coexistir, lo hemos repetido infinidad de veces y lo vamos a seguir diciendo. Amor, bondad y todas las cualidades positivas no coexisten con nada opuesto a ellas. De lo contrario, dejarían de serlo. El problema es que, como ya hemos dicho antes, tenían los nazis después en el juicio de Nuremberg. Ellos consideraban que estaban haciendo lo correcto. ¿En serio? ¿Sí? Psiquiatras trataban de analizar la psique de estos individuos. Digo, pero ¿ustedes cómo pueden considerar correcto matar más de 6 millones de personas, la manera como lo hicieron, y considerar que ustedes creían que estaban haciendo lo correcto? O sea, que ustedes amen a su familia, amen a su país, amen a su Führer, a su líder, ¿no? Que amen a sus hijos y al mismo tiempo odien y hagan lo que hicieron. O sea, esa vaina no tiene sentido. Es que no lo tiene. Pues para ellos sí. Entonces exactamente la misma mentalidad de Sodoma, exactamente igual. Entonces, si Lot convivía con esa gente, es como si uno formara parte del régimen totalitario y diga, no, yo soy buena persona. Por favor. ¿Quién se cree ese cuento? Nadie se cree ese cuento. Por muy sobrino de Abraham Avinu que fuera, nadie se trae ese cuento. Entonces, estamos hablando, nuestros sabios místicos interpretan este episodio, pongan atención, es muy importante. Porque de ahí viene el Mesías. Dice, pero ¿cómo es posible? Sí. Ruth era descendiente de Moab. La pregunta es ¿por qué? Entonces, ¿qué necesidad hay de salvar a un tipo que era un rasha, era un mala gente? El tipo era mala persona. Dejémonos de vaina. Cometido incesto con sus hijas. En primer lugar, no tenía que emborracharse ni hacerse pasar de que lo engañaron las hijas y nada de eso. Lo que pasa es que la Torah no nos digiere la lección moral que nos cuenta. Él nos cuenta los episodios y nuestros sabios empiezan a decir, bueno, ¿qué significa esto? Que si no, la Torah comenzaría desde Bereshit diciendo esto y esto hay que hacerlo así, así, así. Empezar con los mismos directamente. ¿Para qué echar un cuento? Una historia. Para enseñarnos con cierta sutilidad y de cierta manera, especialmente para nosotros a Israel, de cómo nosotros conocemos al Creador y cómo tenemos que relacionarnos con Él y con su creación, que somos nosotros. Volvemos a la explicación mística de la que anunciamos y que no dijimos que vamos a decir ahora. Hay que corregir. Se dice tikkun, rectificar. Las cosas que hacemos que no funcionan bien. Entonces, esa es la
piedra angular, por decirlo así. El fundamento, lo fundamental, lo primordial de la conciencia mesiánica es de rectificar, transformar para bien. Esa es la conciencia del Mesías. Entonces, para que esa conciencia exista, tiene que tener una visión muy clara de lo que hay que corregir. Esto es un fundamento primordial en el budaísmo. O sea, nosotros estamos acá en este mundo porque tenemos que rectificar algo. O sea, de eso se trata, de eso siempre se ha tratado, desde el principio. Pero la rectificación tiene un propósito. O sea, uno dice, bueno, se rompió esto, lo vamos a arreglar. Uno lo arregla. Y ya. No, la idea es arreglarlo para que cumpla un propósito. O sea, la misión no termina en rectificarlo y ya. Dice, bueno, ya yo arreglé lo que tenía que arreglar, esto lo hice mal, lo compuse, pa'lante. El pa'lante es, vamos a implementar eso que hemos corregido. Porque la corrección precisamente se hace a partir de la función que inicialmente iba a tener y que se interrumpió. Un ejemplo, una vasija. La función de la vasija es contener algo, lo que le pongamos a la vasija. Esa es la función que tiene la vasija. La vasija se rompe. Ya no puede contener nada porque se hizo pedazos. Hay que arreglar la vasija. Bueno, la pegamos, cogemos los pedacitos, los unimos, los pegamos con goma y tal. Ya tenemos la vasija de vuelta. Entonces, no vamos a dejar, bueno, ya la arreglé y la dejo. Hay que ponerle algo a la vasija porque la función inicial de la vasija era contener algo. Entonces, nosotros tenemos que regresar a un plano de conciencia que existía antes y que de alguna manera corrompimos al elegir el mal en vez de tenerlo como referencia y no como opción, como hemos dicho antes. Y se distorsiona lo que venimos a hacer acá. Y en esa distorsión hemos estado desde entonces. Pues una vez que regresemos al punto original, manifestamos lo que tenemos que manifestar. En otras palabras, necesitamos volver a un cambio de conciencia que hemos perdido, que tenemos que recuperar para implementarlo, para vivir con Él, por Él y para Él, como decíamos en el comentario en el blog. Entonces, la presencia volviendo al tema, la presencia de Moab, el nacimiento de Moab, el nacimiento de Amón, es algo que tenemos, por decirlo así, en la familia. Es muy interesante porque Akadosh Baruj Hu salvó a Lot y a sus hijas, porque son parte de la familia de Abraham Avinu. Son parte de nuestra familia, como es parte de nuestra familia Adón, Esaú, Seir. O sea, si tenemos familia, hay que integrar la familia. Por eso cuando decimos, los profetas nos dicen, salvadores subirán al monte Sión para juzgar, para rectificar al monte de Saf, y de Hashem será el reinado, y en ese día Hashem será uno y su nombre uno. O sea, se trata de rectificar, no se trata necesariamente de decir, bueno, vamos a erradicar el mal. Sí, erradicamos el mal y esa es la función que tenemos, pero en aras del bien y con el propósito de que el bien cumpla una función. No dejarlo ahí, bueno, ya todo está bien, apá y vámonos. No. A partir de eso es que vamos realmente a vivir. Y ese conocimiento, como nos lo dicen los profetas, ya que los hemos citado, es conocer al Eterno. El punto de partida para conocer al Eterno, o sea, lo que llamamos redención. La redención es el punto inicial, el punto de partida, apenas el comienzo, el inicio, para conocer a Akadosh Baruj Hu, y ese conocimiento es infinito, ya lo sabemos. Entonces, para llegar a ese principio, a ese comienzo, a esa redención, hay que rectificar
lo que ha sido distorsionado. Hay que rectificar la conciencia. Lo hacemos a través de amor, implementando en nuestra conciencia todos sus modos, medios y atributos. No hay de otra manera. Solo que el Maimónides, ya lo hemos dicho muchas veces, y lo vamos a seguir diciendo, nos enseña cuando dice que el primer templo fue destruido por idolatría, incesto, lo que pasó con lo de las hijas, y homicidio. El segundo templo de Jerusalén fue destruido por odio gratuito, y el tercer templo, que representa la redención, va a ser construido por amor gratuito. Amor es la clave. Bien, entonces espero que haya quedado claro el asunto de Moab y Amón, porque de ahí viene el Mesías. O sea, el Mesías va a tener, como ya dijimos antes, una visión muy clara, una concepción muy clara de qué es lo que hay que corregir. Para saber qué es lo que hay que corregir hay que saber qué se hizo mal, qué se hizo erróneamente, qué se transgredió, qué se distorsionó. Esa es la conciencia mesiánica, la conciencia del saber diferenciar a fondo, plenamente, y erradicar lo que impide una visión clara de lo que es positivo y de lo que es para lo que estamos en este mundo, para lo que nos creó Hakadosh Baruj Hu, para hacer su imagen y semejanza. Bien, muy importante esto, muy importante. De ahí viene Ruth, como ya dijimos, y de Ruth viene el rey David, y del rey David viene el Mesías. O sea, es la conciencia de, sí, yo tengo un abuelo que se acostó con su hija, yo vengo de ahí, pero eso no me hace malo. Muy importante. O sea, el hecho de que tengamos características negativas o rasgos negativos, que todos los tenemos, no quiere decir que eso es lo que seamos. Ojo. Por eso es muy importante este episodio de Lot con las hijas, para que nosotros entendamos realmente en qué consiste la conciencia mesiánica. Eso es muy importante. Y recordemos también que otro ancestro del Mesías es Yehudá y Tamar. Ya llegaremos a ese punto en el momento en que tengamos que llegar al final del Génesis, porque ilustra una situación similar, ya no incesto, ya no incesto, sino engaño a partir de algo bastante desagradable, que es prostitución, o sea, dar una cosa a cambio de otra, por sexo. O sea, en el que sexo es el... De ahí venimos nosotros. Pero volvemos e insistimos. Eso no nos hace negativos, eso no nos hace malvados, eso no nos hace crueles, eso no nos hace inmorales. Al contrario, nos da la pauta, nos da la dirección para entender qué es lo bueno, qué es lo positivo, qué es lo constructivo, qué es lo que nos eleva al Eterno, y lo contrario, porque venimos de ahí, lo vivimos, está dentro de nosotros, tenemos las dos opciones, pero optamos por la bendición. De eso se trata. Bien, entonces terminamos acá este primer comentario, esta primera parte de nuestro comentario sobre Valleira. En el próximo video vamos a analizar los dos aspectos restantes que quedan en la lista de episodios que ocurren en esta parasha, que son el episodio de Abimelech y posteriormente el nacimiento de Yitzhak, su separación de Ismael y finalmente la Akedah, la que vamos a concentrarnos mayormente. Lean el comentario del blog, reléanlo, porque hay mucho que asimilar ahí. Estas cosas hay que metérselas bien en la cabeza para entenderlas, para asimilarlas. Y vamos a ampliar un poco más de ciertos aspectos que se derivan del comentario del blog de esta semana. Así que hasta la próxima.